Buenas, 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 buenas. Feliz semana 14, qué felicidad. No, para que quede esto en grabación de una vez, eh, para cualquiera que lo vean, ahorita va a empezar Jerry a mandarles lo que es la tarea 3 de cátedra. Si es que no se las dejó ayer, pero de fijo, o sea, lo va a dejar en estas semanas. Porque pues el semestre se acaba y en teoría ustedes deberían hacer el examen final en semana 17, si no es que semana 18. Entonces esa tarea de cátedra ya les va a estar respirando la nuca. Entonces, para que no importe el momento que vean este video, por favor, no se la pelen con la última tarea de cátedra. Es literal casi lo último que queda. Ustedes saben que si me preguntan infinitas veces les voy a responder para que tengan un 100 en esa tarea. Porque honestamente es demasiado sin gracia perder un curso por tareas. Y son puntos en los que ustedes pueden como asegurar que van a, pues, que van a asegurar que pueden tenerlos. Entonces, por favor, ahorita que se les viene la tarea de cátedra encima de la tercera, jódanme la vida, aunque sea uno por grupo, pero no se la jueguen. Por más simple que vean el problema, no les cuesta nada asegurarse ahí al puro final para pues no llevarse una sorpresa con esa última tarea. Ahora sí, sí, estoy grabando todo. Voy a compartir pantalla. A ver si. Sí. Ok, lo que vamos a ver para hoy es otra vez inducción. La última grabación de la semana 13 vimos un poquito lo que eran los conceptos de inducción más por general, pero ahorita vamos a volver a ver inducción por una razón. Y es que este es un tema muy curioso en cuanto a cómo está acomodado en el plan de estudios. Porque algunos semestres se meten en el segundo examen y otros semestres se meten en el tercero. Depende pues de los feriados, de cómo le queda a los profesores, etcétera, etcétera. Ese semestre no se metió en el segundo examen y se va a meter en el tercero. ¿Qué significa esto? Que es imposible que ustedes no les metan un problema de esto, ya sea en desarrollo o lo jodan bastante marque con X, pero eso es un tema que sí o sí les va a joder la vida en el tercer examen. Probablemente sea el problema más pequeño a comparación de todo el tema de ondas y todo el tema de óptica, pero es casi, yo diría que sería muy poco probable que no les meta un problema de inducción en el examen. Entonces lo que vamos a ver hoy son un par de problemas de inducción que han salido en exámenes viejos y un par de problemas de inducción que me encontré en foros olvidados de la mano del Señor. Vamos a ver estos para dejar este tema listo. En semana 15 vamos a darle duro a todo lo que sea ondas, que probablemente ustedes o ya lo están empezando o ya lo empezaron a ver. Pero sí, en semana 15 vamos a ver todo lo que es ondas para en semana 16 hacer todo lo que es óptica. Que óptica y ondas son considerablemente, son por mucho los temas más fáciles de física 2. No es que sean fáciles, pero a comparación de electromagnetismo, a comparación de inductancia, a comparación de circuitos, son procesos muchas veces muy simples porque generalmente es buscar qué datos tienen, fórmula, vámonos. Entonces, si esto sale bien, en semana 16 hacemos eso. Y como las tutorías terminan en semana 17, dependiendo de cómo quede el examen, incluso podríamos hacer como un último video resolviendo exámenes tal vez sí, como en general. Pero bueno, dicho esto, vamos a empezar por este. Este honestamente lo encontré en un foro ahí y volvió a la mano del señor, como les dije. Que lo que dice es considere un solenoide largo y estrecho de longitud L, área transversal A y N1 espiras, por el cual circula una corriente variable de tiempo IT y sub 0 igual y sub 0 multiplicada por coseno de la frecuencia angular por T. Y nos dicen que cerca de él se coloca una bobina de dos espiras de radio R muy mayor. Ahí recuerden que los dos simbolitos seguidos significa o extremadamente mayor o extremadamente menor. Y cuyo plano es perpendicular al eje del solenoide. Básicamente lo que nos quiere decir esto es que los dos sistemas, el solenoide y la espira, están alineados con el eje que pasa por el centro del solenoide. Si ustedes quieren ahí como un ejercicio extra, pueden intentar dibujarlo y me comunican ahí a ver si creen que lo hicieron bien. Pero básicamente ustedes realmente no necesitan verlo para resolver este problema porque es puramente formulaico. Pero si tuvieran que verlo, pues sí, es básicamente las dos cositas, sería dos sistemas alineados con el eje del solenoide. Nada más que pues dibujándolos bien con el número de espiras, áreas y todo eso. Ok, nos dicen que para el punto A, utilizando la ley de Faraday, tenemos que demostrar que la FEM inducida en la bobina circular es
que la FEM en función del tiempo es igual a mu sub 0, la N1, N2, el área transversal dividido entre L, multiplicado por la frecuencia angular, multiplicado por la corriente inicial, por seno de la frecuencia angular por el tiempo. Aquí podemos ver ciertas cosillas. Para empezar, vemos que aquí no está el menos que siempre tiene como definido la ley de Faraday. Eso nos dice que tenemos que sacar un menos de algún lado para que se cancele. Y también otro indicador muy importante que vamos a tener aquí es esto. Esta expresión, así nosotros con solo verla, podemos decir esta expresión va a ser derivar esta. Eso es como una pista muy visual porque es la misma expresión, pero tiene seno en vez de coseno. Y está la frecuencia angular afuera. Básicamente es una derivada que ustedes pueden reconocer como a primera vista y les va a soplar que pues tienen que meter derivadas. Ok, empezando entonces planteamos ley de Faraday que sustituyendo un poco lo que la ley de Faraday nos va a decir es aquí, mira qué animal, aquí yo le puse un menos, aquí vamos a ignorar que eso tiene un menos. Entonces, para llegar a la expresión que buscamos, vamos a empezar a deconstruir esto por partes para llegar a esa expresión de ley de Faraday. Entonces, lo primero que podemos hacer nosotros es decir, ok, yo sé cuánto es el campo magnético de un solenoide, porque esto nosotros lo hemos visto desde el examen pasado. El campo magnético de un solenoide, entonces yo sé que va a ser el mu sub 0, la permeabilidad en el vacío, multiplicado por cuántas espiras hay, por la corriente que tenga, dividido entre L. Ok, y ahora el detalle aquí es que yo uso esta fórmula porque yo sé cuánto vale este L. Este L a mí en el propio enunciado me están diciendo cuánto vale. Entonces yo puedo tener la expresión para este solenoide y una vez sustituyo el L que tengo. Entonces ya tengo una expresión para igualar, para sustituir, ya tengo una expresión con que jugar. Otra cosa que yo puedo sacar entonces es flujo magnético, porque otra vez yo tengo todo, porque yo sé que el flujo magnético va a ser el campo que yo tenga multiplicado por un área. Aquí sí es cierto, no me dan explícitamente un área, pero me dicen que pues el área tiene valor A, entonces yo puedo poner ese valor como tal, como A. Y, ok, uno diría aquí sí, es que yo no tengo campo magnético, pero nosotros acabamos de sacar cuál es la expresión para un campo magnético en este solenoide, específicamente con esta corriente. Entonces vamos a hacer otra sustitución y vamos ahora a armar todavía una expresión más compleja. Y lo que vamos a hacer con esta expresión es entonces volver a meterla propiamente en la ley de Faraday. ¿Qué es lo que nos dice? La ley de Faraday es, ok, usted coja el flujo magnético y dígame cuánto varía en el tiempo, pero específicamente no cuánto varía, cuánto disminuye el flujo magnético en el tiempo. Eso es lo que es la ley de Faraday. Y en términos numéricos, lo que nos dice eso es que entonces nosotros cojamos el flujo magnético y lo vamos a derivar específicamente en función del tiempo. Entonces, pues ya yo tengo la expresión de flujo magnético, entonces la voy a colocar aquí que no se me olvide el menos, que es propio de la expresión de Faraday, y lo que yo tengo que hacer es derivar en función de tiempo. Pero, ¿por qué yo lo pongo de esta manera? Porque aquí la única parte de la expresión que va a estar afectada por el tiempo, podríamos decir que es esto, porque es lo único que contiene una t. Y como estamos derivando específicamente en función de t, recuerden como el concepto general de derivadas parciales, pues el resto de expresiones que no dependen de t, básicamente no las vamos a tocar. Entonces, vamos a derivar precisamente esta parte en t. Nosotros al derivarla entonces vamos a aplicar regla de la cadena, vamos entonces a sacar el menos y la derivada de coseno viene a ser menos seno. Vamos a sacar el doble, voy a decir, ¿cómo es que se llama esta cosa? La frecuencia angular, perdón, yo estoy cansado. La frecuencia angular y aplicamos regla de la cadena entonces para armar la derivada. Nosotros entonces ya podemos construir la expresión. El menos se nos va a ir con el menos. Vamos a arreglar la expresión como nos lo piden y aquí estamos probando entonces que específicamente mediante la ley de Faraday la expresión para sacar la FEM de este sistema, la FEM inducida, pues vemos que nos está dando exactamente lo mismo, sin el negativo que es como deberíamos tenerla. Hay que tener cuidado en este tipo de demostraciones porque aquí generalmente nos van a decir específicamente con qué quieren que la hagamos. Y si bien es cierto, es pues una pista bastante obvia, es fácil de olvidar como en el momento del examen y tal vez irse por otro lado. Para el punto E nos dicen que suponga que en un instante T1, es decir, un instante cualquiera específico, la corriente en el solenoide está disminuyendo. Usando la ley de Lenz, determine y justifique la dirección de la corriente inducida en la bobina circular.
La ley de Lenz en estos problemas es muy curiosa, porque viene siendo algo puramente teórico para ese tipo de problemas. Lo que nos va a decir la ley de Lenz es básicamente la dirección en la que tiene que crecer el campo o la dirección en la que tiene que crecer la corriente inducida para que estos se contrarresten. Entonces, aquí yo les puse como la justificación teórica, como derivada por pasos, por así decirlo, porque aquí realmente no hay cálculos que ustedes tengan que hacer. Entonces yo traté como de separarlo por pasos y no meter solo un bloque de texto o solo tirar la respuesta al final. Entonces vamos a ver por partes. Si la corriente en función del tiempo está disminuyendo, el campo magnético también va a tener que disminuir, porque pues la fórmula de campo magnético está en función de la corriente. Entonces, como el campo magnético está disminuyendo, el flujo de la bobina va a disminuir. Aquí no estamos diciendo nada de ley de Lenz, aquí simplemente estamos diciendo como una cosa depende de la otra, pues si la corriente baja, se va a empezar a traer abajo el resto. Paso 2. Aplicando ley de Lenz, la corriente inducida en la bobina circular va a generar un campo magnético que se opone a la disminución del flujo original. Esta pequeña parte que la corriente inducida genera en la bobina, que dice que yo les paso el PDF sin anotaciones porque mis habilidades de subrayar se me quedaron en prekinder. Esta pequeña parte que la corriente inducida en la bobina circular generará un campo magnético que supone a la disminución del flujo original es la clave de la ley de Lenz y es lo que ustedes tienen que usar para justificar, digamos, de ese axioma es de donde ustedes sacan su justificación. Inclusive si ustedes no saben de lo que están hablando, con solo que ustedes pongan esa parte les puede dar o una pista o les puede dar el suficiente texto para decir una mamada y rescatar puntos. Entonces esta parte de la ley de Lenz es lo que es crucial recordar. Entonces, definiendo esto, vamos a decir que por lo tanto el campo magnético, que sabemos que está disminuyendo, entonces el campo magnético inducido tiene que tener la misma dirección del campo magnético en función del tiempo para compensar la disminución. Recordemos que el campo magnético inducido es lo que genera la corriente inducida y el campo magnético en función del tiempo es como el normal, por así decirlo. Y paso 3, entonces el campo magnético normal va a apuntar a lo largo del eje del solenoide, eso nos lo dice en el enunciado, y para generar el campo magnético inducido en la misma dirección, la corriente inducida, ahora sí, debe circular de manera que vista desde el extremo del solenoide fluya en sentido antihorario. Entonces aquí volvemos como a juntar todas las piezas, diciendo que si el campo magnético normal disminuye, entonces la corriente inducida en la bobina circular está haciendo en función antihoraria. Esto básicamente viene, como dije, todo viene de este fragmento de texto. Si ustedes en algún momento les piden justificar con ley de Lenz, si tienen números, realmente lo que tienen que decir, ahorita vamos a ver un problema de eso, pero lo que tienen que decir si tienen números es fijarse si la derivada esta es mayor o menor que 1. Pero si no tienen números, lo que ustedes tienen que poner es este fragmento de texto y empezar a cocinar a partir de eso. Con el punto C, otra vez nos dicen, demuestre que la autoinductancia L del solenoide es esta fórmula. Vamos a recordar esta relación y si no es recordar, si la ven por primera vez, pues aquí la tienen. Básicamente, si ustedes tienen el flujo de un solenoide, el flujo magnético, ese flujo va a ser igual a la autoinductancia multiplicada por la corriente. Es decir, la corriente en el tiempo multiplicada por la autoinductancia les va a dar a ustedes el flujo en un solenoide. Entonces vamos a igual que hicimos como para esta parte, para el punto A, lo que vamos a hacer es conseguir varias expresiones y vamos a empezar a sustituirlas y unirlas. Varias expresiones que yo sé que pueda conseguir. Yo ocupo partir de un punto que yo conozca. Entonces vamos a partir de un punto que ya yo definí en el punto A, que es que el campo magnético, el flujo magnético de una espira va a ser mi campo magnético, que también yo definí esto en el punto A, va a ser mi campo magnético multiplicado por mi área. Entonces, si ya yo tengo eso, puedo decir que mi flujo magnético en el solenoide, entonces va a ser coger mi flujo magnético de la espira y multiplicarlo por el número de veces que me está dando vueltas, es decir, N1. Entonces me queda que el flujo magnético en el solenoide va a ser el mismo que en la espira, pero con N1 al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora es compararlo con la definición de autoinductancia, que es básicamente esto. Entonces, a partir de esta expresión, si ya yo tengo cuánto es el flujo de un solenoide, yo puedo despejar y vemos que llegamos a la misma expresión.
Bueno, llegamos a esta misma expresión, porque ya yo sé cuánto vale este flujo del solenoide. Entonces lo que yo hago es despejar para llegar a ese mismo punto. ¿Y qué es lo último que dice? Aquí está. Argumente por qué la FEM inducida se opone al cambio de corriente, relacionando esto con la ley de conservación de energía. Esto, si les soy sinceros, dudo muchísimo que se los pregunten, la verdad, porque es una pregunta extremadamente como teórica para exámenes. Eh, Listo, perdón, me distrae. Porque esta es una pregunta extremadamente como teórica, muy específica. Dudo muchísimo que se las pregunten, la verdad, porque el problema que les van a poner de inducción probablemente va a ser muy corto. Pero por si las moscas, básicamente ustedes saben que si desconectan una corriente, pues va a ser cero, ¿verdad? La corriente no está conectada a nada. Y la FEM autoinducida entonces va a ser esa corriente multiplicada por la derivada de la corriente en el tiempo. Y aquí otra vez les puse la justificación teórica, que básicamente es que si la corriente disminuye, es decir, si esta derivada queda negativa, que es lo normal, entonces pues la FEM también, la FEM, perdón, va a ser mayor a cero, porque estas son contrarias y va a intentar mantener ese balance. Lo que nos dice la conservación de energía es que la energía almacenada en el inductor, por eso es que también les digo que es muy raro que venga un problema así, porque no creo que esperen que ustedes sepan cuánto de energía de un inductor o que se acuerden de la fórmula de energía de un inductor. Pero aquí tenemos que esta fórmula va a depender de la autoinductancia. Entonces la FEM autoinducida trabaja para disipar esa energía gradualmente, evitando un cambio brusco que violaría la conservación de la energía. Entonces la FEM autoinducida se opone al cambio de corriente para preservar la energía del sistema magnético. Si ven que le puse como mucho turbo a este punto D, es por eso mismo, porque, o sea, digamos, era parte del problema, pero de verdad sería muy raro que le tiren eso. El problema 2 que tenemos para hoy es si propiamente un problema que salió en un examen. Me parece que esto es del examen de reposición o del año pasado o del antepasado. Perdón, del semestre pasado o del antepasado, pero esto es de un examen de reposición. Nos dicen, por un inductor de 12,6 microhenries, milihenries, perdón, circula una corriente variable en el tiempo de acuerdo con la expresión. Y nos dicen que la expresión es que la corriente, en función del tiempo, va a ser igual a la corriente inicial multiplicada por coseno de la frecuencia angular por tiempo, que es la expresión que casi siempre nos meten. Y nos dicen cuánto vale esta frecuencia angular y cuánto vale la corriente inicial. ¿Cuál es el valor de la FEM inducida como función del tiempo? Y para qué tiempo sean los valores máximos, nulo y mínimos de esta FEM inducida. ¿Cuánto vale la FEM en cada caso? Esta pregunta es, ahora sí, caso contrario, esta pregunta es extremadamente común. Porque es muy fácil de, Dios, uno como haciendo el examen, es muy fácil de plantearla porque les tiene que dar, o sea, digamos, véanlo, aquí nada más les dan una fórmula, valores y les preguntan por FEM. Entonces, esta es una pregunta que a la cátedra le gusta mucho hacer y por suerte suya también es una pregunta muy fácil de responder si ustedes saben qué es lo que están buscando. Entonces, vamos a empezar por esto. Con los valores que nos dan, nosotros de una vez vamos a plantear la ley que ya conocemos, que es que la FEM va a ser igual a la derivada de la corriente en función del tiempo, multiplicada por la autoinductancia, todo negativo. Vamos a sustituir los valores que tenemos, perdón, vamos a sustituir los valores que tenemos y vamos a tener que volver a aplicar una derivada. ¿Por qué aplicamos una derivada? Porque hay que derivar en función del tiempo. Entonces lo que nos interesa específicamente es este paréntesis. Cuando nosotros derivamos, pues hay que aplicar regla de la cadena. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el problema anterior, que es que este menos seno va a salir y también va a salir la frecuencia angular. Acomodamos la expresión y entonces ahora sí tenemos una fórmula para la FEM que nos están preguntando. Aquí está el detalle de este problema. Esto es lo que o los hunde o los levanta en este problema. Ustedes pues no tienen cuánto vale esta parte de la expresión. Bueno, por eso, ustedes no saben cuánto vale esta parte de la expresión, entonces por ende no pueden saber cuánto es el seno de esa parte de la expresión. Pero ustedes sí saben lo que importa, que es la inductancia, la frecuencia angular y en este caso la corriente inicial. Entonces ustedes pueden hacer la parte numérica. Pero ¿qué es el detalle de esto? Que esa parte numérica es precisamente lo que ustedes ocupan. Cuando ustedes les hacen esta pregunta, ¿para qué tiempo sean los valores máximos de nulo y mínimo de la FEM? Bla, 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 bla.
cuando ustedes les hacen esa pregunta, les están gritando, les están soplando que lo que ustedes ocupan recoger de esta expresión es este número. Este es el valor de la FEM que a ustedes les interesa. Esta parte, ahorita mismo ustedes ni lo vuelven a ver. Cuando les plantean esta pregunta, valores máximos, nulo y mínimo, es este valor, ese es el que interesa. Entonces ustedes van a hacer lo siguiente. Van a plantear un valor máximo, que sería propiamente este, positivo, un valor mínimo, que sería propiamente este, negativo, y pues un valor nulo, que sería cero. Entonces lo que ustedes van a hacer es, a partir de este valor, ustedes van a sacar cuánto es el tiempo. Entonces, valor máximo, ya vimos que es el valor positivo. Vamos a recordar de la clase pasada que vimos un poco también de corriente inducida, que si ustedes tienen un círculo, imaginemos que esto es un círculo perfecto. Si ustedes tienen un círculo, estos son 360 grados. 360 grados es básicamente darle una vuelta al círculo. Si yo le doy una vuelta al círculo, pero lo expreso como expresión trigonométrica, básicamente lo que yo voy a tener es pi medios. Vamos a ahorrar esto. Pi medios es el valor máximo que yo voy a tener en este caso. Bueno, pi medios sería 180, ¿verdad? ¿O no? Bueno, me acabo de hacer un enredo, pero el video de la semana pasada lo expliqué. Perdón si acabo de confundir a alguien. Básicamente, entonces lo que yo hago es valor máximo, valor máximo de FEM, tiro pi medios y lo voy a igualar a esta parte. Entonces, yo con eso puedo despejar el tiempo. Y voy a sacar entonces que el tiempo para la parte, para la FEM máxima, va a ser 0,0262 segundos. Para la parte nula, voy a tirar de una vez que todo es 0. Y para la parte mínima, voy a hacer exactamente lo mismo que hice para la máxima, pero con 3 pi medios. Estos son los valores que ustedes necesitan como recordar para este tipo de problemas. Cuando les piden valor máximo, cogen el valor positivo, pi medios. Cuando les piden valor mínimo, cogen el valor negativo, 3 pi medios. Con ese 3 pi medios, otra vez, ustedes sacan cuánto vale el tiempo. Y entonces el tiempo en el que va a alcanzar esa FEM mínima es 0,785 segundos. Como les digo, este tipo de problemas, o sea, esta estructura es extremadamente común porque también vale pocos puntos. Digamos, vale 10 puntos. En un examen, en un tercer examen, pues probablemente 10 puntos es el problema que valdría menos. Pero viéndolo de otro lado, son 10 puntos que ustedes pueden tener casi que de fijo si ustedes saben cómo hacerlo. Porque la expresión que les pueden poner aquí va a cambiar, los valores van a cambiar, pero el procedimiento es lo mismo. Ustedes derivan, sacan FEM, cogen el valor numérico, negativo, positivo, 0. Ese proceso siempre va a ser el mismo. Y eso es lo que quiero que quede como de este problema, que es ese método para resolver, porque este sí es un problema extremadamente común que ha salido un montón de veces. Este problema también, honestamente, ni sé dónde lo encontré, me lo pasó un amigo que fue tutor una vez. Ni siquiera tenía el dibujo lo hice yo, como pueden ver por la increíble obra de arte, pero también es bastante cortito. Entonces siento que vale la pena verlo porque también es el tipo de problema que les podría salir en el segundo examen, porque es a lo que vinimos, un par de preguntas y ya está. Nos dice que el campo magnético uniforme B tiene un valor de 0,5 t a la 2 menos 2t en dirección K, es decir, en dirección Z para arriba. Y este atraviesa una espira circular de radio de 10 centímetros y resistencia de 4 ohmios. La espira está en el plano XY. Entonces recordemos que la espira circular es básicamente un círculo por el que va a transmitir una corriente. Y nos dicen que esa corriente tiene asociada, pero toda la espira en realidad tiene asociada una resistencia de 4 ohmios. La FEM inducida en 3 segundos y la corriente inducida en 3 segundos. Ok. Este problema es corto, pero digamos, tiene como margen de error. Entonces, si ustedes les preguntan FEM inducida, en este caso lo que ustedes necesitan es el flujo magnético. Entonces, para flujo magnético, nosotros vamos a decir, ok, yo sé cómo sacar flujo magnético. Flujo magnético, no me están dando ángulo, entonces no tengo que meterme con eso. Va a ser el campo magnético que yo tengo multiplicado con el área. Y aquí, pues en este caso, la espira es un círculo, es una espira circular. Entonces yo sé cuánto va a ser esa área. Va a ser pi por el radio que yo tengo en metros. Entonces pi por 0,1 a la 2. Entonces yo con esto saco mi flujo magnético. Mi flujo magnético entonces va a ser el campo magnético por la expresión de área.
Aquí tal vez algunos de ustedes pueden estar diciendo, pero aquí me están diciendo 3 segundos. Entonces, ¿por qué no lo sustituyo desde ya? Quiero hacer la aclaración de que eso es una mala costumbre porque en este tipo de problemas, como hemos visto, casi siempre hay que derivar en función del tiempo. Entonces, si ustedes se quitan el tiempo de encima de una vez, esa derivada les puede dar mal, pueden confundirse y pueden terminar con valor incorrecto. Entonces, cuando les dan evaluar en tiempo, siempre acostúmbrese a evaluar hasta el último posible momento. Entonces, otra vez, como hemos visto en todos los problemas, vamos a plantear ley de Faraday. Vamos a decir, ok, sí, yo cojo el flujo magnético negativo y lo derivo en función de tiempo. Ok, derivamos en función de tiempo, entonces la expresión del área yo ni siquiera la voy a volver a ver porque es una constante, no tiene nada que ver con el tiempo, entonces la saco. Y la derivada que sí voy a tener que hacer en función del tiempo es esta expresión, el campo magnético. Derivo en función del tiempo y me va a quedar entonces que esta FEM inducida en función del tiempo va a ser menos 0,0314 t menos 2. Y ahora sí, yo no tengo que derivar más, no tengo que tocar nada, entonces ya puedo evaluar cuánto va a ser esta expresión en el tiempo que me piden, que sería 3 segundos. 3 menos 2 pues va a ser 1, entonces aquí va a quedar un segundo. Y entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar el 0,314 por 1 y voy a sacar que mi FEM inducida a los 3 segundos es 0,0314 voltios. O si yo quiero ponerme elegante, es decir, que mi FEM en los 3 segundos es menos 31,4 milivoltios. Siguiente pregunta. Nos dicen lo mismo, pero con corriente inducida. Entonces, yo sé que por ley de Ohm, la corriente que yo tenga en un sistema va a ser igual a coger el voltaje que esté pasando por ese sistema, dividirlo entre la resistencia que está pasando por ese sistema. Entonces aquí vamos a aplicar pues un poquito de malicia. Si yo sé que la FEM está en términos de voltaje, entonces yo puedo decir que mi corriente inducida va a ser igual a mi FEM inducida dividido entre esa resistencia. Nada más que muy importante, cuando nosotros hacemos este cambio, esta FEM siempre se pone en valor absoluto. Entonces, siempre que ustedes hagan ese cambio con ley de Ohm, esa FEM va en valor absoluto. Siempre. Aquí también una notilla. Si ven cuando yo aquí expresé este resultado, yo lo puse en menos 31,4 milivoltios. Pero aquí lo estoy poniendo en voltios normales. Recordemos, para este examen también aplica lo mismo que les dije para el pasado. Si nosotros queremos que la magia del sistema de unidades haga lo suyo y que mágicamente nosotros podemos tirar los resultados de las unidades que ocupamos, todo tiene que estar en unidades base. Entonces yo necesito pasar esto o expresar esto en voltios y esto pasarlo en ohms para yo poder expresarme el resultado en amperios. ¿Por qué? Si yo llego y hago esta división en milivoltios, yo puedo no poner mucha atención y este resultado entonces va a estar en miliamperios. Pero ¿qué pasa? Que como yo estoy simplemente en el calor del examen resolviendo, muy probablemente yo no ponga este resultado en miliamperios y ponga que este resultado es 7,8 amperios. Pero en realidad sería miliamperios. ¿Por qué? Porque yo tiré esto en milivoltios. Entonces, para no pensar en eso, para no estarse preocupando si, habré puesto las unidades bien, todo se va en unidades base del sistema internacional. Entonces yo sé que todo me va a quedar en las unidades que tiene que quedar. Bueno, hago la división y me va a quedar entonces que la corriente inducida es 0,00785 amperios. Y ahora sí, me preguntan también que, bueno, calculo la corriente inducida. Recordemos que esta corriente inducida pues tiene una dirección, como hemos visto, fue en el pasado, ¿verdad? ¿O fue en el primero? Sí, fue en el primero. Recordemos que la ley de Lenz básicamente nos va a dar una dirección para esta corriente inducida. Entonces, ahora sí, vamos a aplicar la ley de Lenz numéricamente, porque aquí podemos. ¿Qué es la ley de Lenz numéricamente? Nosotros vamos a decir, ok, voy a derivar o voy a ver cuánto es la tasa de cambio, que eso es lo que es una derivada, voy a ver cuánto es la tasa de cambio de mi campo magnético en función del tiempo. Pero recordemos que esta derivada yo ya la hice. Esta derivada yo la hice aquí. Entonces, yo voy a coger mi tasa de cambio del campo magnético en función del tiempo, es T-2, y mi tiempo es 3. Entonces yo voy a decir, ok, esta tasa de cambio es 1. Entonces yo lo que tengo que ver es si esta tasa de cambio es mayor o menor a 0. En este caso es mayor a 0, es positiva. Entonces lo que a mí me dice eso es que la tasa de cambio o la derivada está aumentando. Es decir, mi campo magnético está aumentando.
Y recuerden que la dirección que me dieron para el campo magnético al principio en el enunciado era de K positivo. Entonces eso significa que esa dirección no se está tocando y mi campo está aumentando en K positivo. Y como ya hemos visto, si mi campo está aumentando en una dirección, mi corriente inducida tiene que generarme un campo magnético que contrarreste esa dirección. Entonces mi corriente inducida va a generar un campo opuesto en menos K. ¿Y qué significa esto? Que mi corriente inducida va a tener un sentido antihorario. Si esto fuera negativo, literal pasaría completamente lo opuesto. Si esto fuera negativo, mi campo estaría decreciendo, iría en menos K y mi corriente inducida estaría creando un campo en K que sería horario. Esta es la ley de Lenz vista como no teóricamente, sino con números propiamente, si ustedes tienen los cálculos para hacerlo. Y este último problema también es de un examen. Este honestamente no recuerdo de examen de qué punto es. Pero probablemente por el tipo de problema que es, me da a pensar que no es de un tercer examen, sino que es de un segundo. Básicamente nos dicen que se tiene un alambre muy largo y recto que conduce una corriente variable, dada por esa expresión, y una espiral rectangular con n vueltas y de lados A y 4A, separadas de un alambre por una distancia 2A, tal como se muestra en la figura. Sabemos que la corriente es variable en un periodo de tiempo corto, entre 0 segundos y 0,25 segundos, que significa que más allá de 0,25 segundos, esta corriente alcanza su máximo. Y en 0 segundos, pues lógicamente alcanza su mínimo, que sería pues nulo. Además, la espiral tiene 100 vueltas y el valor de A es 10 centímetros. Hay una resistencia de 2 ohmios. Encuentre una expresión para el flujo magnético de la espira, una expresión para la inductancia mutua entre el alambre y la espira, un valor de la FEM inducida a los 0,9 segundos y el valor de la dirección de la corriente inducida a los 0,9 segundos. Vemos que también este es un tipo de pregunta que es bastante común. Ok, entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es que yo aquí les puse la respuesta del inciso A. ¿Por qué? Porque ustedes en el tercer examen no los van a poner a sacar este tipo de flujos magnéticos así, porque no es la teoría que les entra. Entonces este tipo de resultados en un tercer examen pues se los estarían dando. Entonces yo aquí no voy a ponerme a calcular el flujo magnético porque no es algo que a ustedes les interese para efectos de este examen. Entonces partamos de que nos dan el flujo magnético y ese flujo magnético es 2 por la cantidad de vueltas de la espira por mu sub 0 por la corriente de velocidad de tiempo por A dividido entre pi por el logaritmo de 3 medios. Partamos de que nos están dando eso. Y ahora sí, inductancia mutua. ¿Qué es la inductancia mutua? La inductancia mutua es esta relación. La inductancia mutua es coger el flujo magnético y ver cómo se relaciona con la corriente. Que a final de cuentas, pues los dos van a estar relacionados, van a depender del tiempo, ¿verdad? Entonces es lo que yo estoy cogiendo de mi inductancia mutua. ¿Cómo se la relación entre el flujo magnético y mi corriente? Entonces, con esta relación, ahora sí, yo voy a decir, bueno, mi fórmula para flujo magnético, ya yo la tengo, y lo que necesito es dividirla entre cuánto es mi corriente en función del tiempo, que yo no la tengo. Pero precisamente vemos que cuando yo planteo esto, se me va a cancelar la corriente con la corriente. Entonces, pues me queda bien y yo digo mi inducción mutua, entonces va a ser esta expresión. El número de vueltas por mu sub 0 por A por 2 dividido entre pi por el logaritmo de 3 medios. Para el punto C, recordemos entonces nos va a pedir el valor de la FEM inducida y después la dirección y la corriente y la dirección y el valor de la corriente inducida. Para los dos casos en 0,9 segundos. Vamos a entonces hacer un poquito de lo mismo que hicimos en el problema pasado. Voy a decir que mi FEM inducida va a ser la razón de cambio, la derivada de mi flujo magnético en función del tiempo. Otra vez vamos a coger toda nuestra expresión, que recordemos que estamos asumiendo que nos la dieron, y vamos a derivarla en función de tiempo. Derivamos en función de tiempo y pues lo único aquí que está en función del tiempo es la corriente. Todo lo demás, entonces yo lo saco y lo que me queda propiamente derivar es esta corriente. Y en este caso yo sí sé cuánto es esta corriente, porque en el enunciado, aquí arriba, el enunciado me lo están diciendo. Entonces yo voy a coger esta expresión y la voy a derivar en función del tiempo. Y voy a sacar que mi corriente derivada va a ser menos 6t más 12. Y igualmente, como hemos visto para el problema pasado, yo podría, entre comillas, aquí en este paso, poner mi corriente, sustituir el t por 0,9. Pero ¿qué pasa? Que sí, yo estoy sacando un valor para mi corriente en 0,9. Pero yo ya no puedo derivar eso.
porque esa es mi corriente normal, no es mi corriente inducida. Entonces, si yo aquí sustituyo antes del último paso, básicamente estoy cogiendo mi trabajo que está bien y me estoy cagando encima. Entonces, otra vez vamos a coger ese paso de sustitución hasta el último momento posible, que es cuando ya yo tengo entonces toda mi expresión derivada. Ahora sí, voy a evaluar cuánto es esa derivada en 0,9. Y voy a sacar entonces que esa corriente inducida va a ser de 6,6. Yo ya tengo el resto de mis, yo ya tengo el resto de mis valores, porque pues el número n me lo dan. A me dicen que es 10 centímetros, entonces es 0,1 metros. Y logaritmo de 3 medios es 0,405. Entonces yo voy a básicamente empezar a multiplicar todo. Yo tengo mi expresión de, recuerden, mi inductancia mutua. Entonces voy a decir que mi inductancia mutua es 3,24 por 10 a la menos 6 henries, porque ya yo tengo todos estos valores. Y entonces la expresión total para mi FEM va a ser multiplicar mi inductancia mutua por la corriente que yo acabo de sacar. Entonces con eso yo saco que mi FEM es de menos 21,4 microvoltios. Y ahora paso de encontrar el valor de la corriente inducida a 0,9 segundos y decir para dónde va. Vamos a aplicar exactamente lo mismo que hicimos en el problema pasado, que es decir, mi corriente inducida va a ser el valor absoluto de mi FEM dividido entre R. Nos cercioramos de que todo aquí está en expresiones de expresiones base de sistema de medidas. Entonces ven, yo aquí no usé microvoltios, sino que esto sería voltios, esto sería ohms, para que todo esté en expresiones base y yo poder decir con confianza que 10,7 por 10 a la menos 6 amperios es mi corriente inducida. Y aquí yo no usé ley de Lenz. Bueno, digo yo no sé, como si yo hubiera esta solución viene de cátedra. Pero aquí se hace algo curioso. No se usa solamente ley de Lenz, sino que aquí, como en el enunciado, a mí me dicen cuando la corriente va a alcanzar su valor máximo, yo puedo hacer lo siguiente, que es decir, en 0,9 segundos, que es menor a 0,25 segundos, esta corriente no ha alcanzado su valor máximo aún, está aumentando. Entonces, por regla de la mano derecha y ley de Lenz, ahora sí, la corriente inducida va a tener un sentido antihorario. Ustedes pueden hacer esto teóricamente, o para mí la manera más fácil de resolverlo es hacerlo como se hizo en este enunciado, que es que ustedes tienen la derivada. Entonces, si ustedes tienen esta derivada, pueden sustituirla, van a ver que es mayor a 0. De hecho, aquí la sacamos, ¿verdad? Sí, básicamente 6,6. Si esta derivada entonces es mayor a 0, ustedes pueden decir esto mayor a 0. Entonces la corriente tiene que ser antihoraria por esta justificación que ya hemos visto. Como la corriente inducida genera un campo opuesto, la corriente que circula va a ser en sentido antihorario, bla, bla, bla. Esta es la justificación que también les dije en el primer problema, que es extremadamente importante que nos recordemos, porque la ley de Lenz es como la forma directa de resolver eso. Y si ustedes ven, muchas veces ustedes ya van a tener este valor de lo que han resuelto. Entonces, por lo menos para mí, siento que es más fácil que ustedes tiren ley de Lenz numéricamente y puedan decir mayor a 0, esta vara va a ir antihorario porque el campo magnético es positivo. Menor a 0, ok, esta vara va a ir en horario porque el campo está disminuyendo. Este tipo de problemas es como los que ustedes pueden esperar, diría yo, para la pregunta que de fijo va a venir en el tercer examen del lado de inductancia. Si tuviera así como que batear, yo diría, o que viene esta pregunta, que es como la favorita de la cátedra para hacer este tipo de cosas, porque es la que vale muy poco, vendría o esta pregunta, o un ejercicio como este, solo que probablemente desde aquí. Digamos, un ejercicio como este, pero que ya les dé flujo magnético, ya les den las expresiones para inductancia y para inductancia mutua, y simplemente les pidan cuánto es el valor de la FEM y para dónde va esa corriente. Yo diría que sería como uno de los, o sea, si tuviera que adivinar, sería como los dos tipos de problemas que creo que les pueden preguntar.